Hola, soy Oriol, director de la Fundación Pau Costa, y esta es nuestra historia. Yo era de pequeño un niño pegado a una bicicleta. Lo que me gustaba ir por el monte, ir por los caminos, estar siempre fuera de casa, y ahí es donde mejor me lo pasaba. En el año 94 hay el gran incendio del Berguedà. Es el primer gran incendio de Cataluña, pero también es el primer año donde España arde por completo. Y en mi caso el fuego cruzó todo el pueblo donde yo nací, crecí, y en este patio de recreo que era todo este bosque, ¿no? Y yo solo recuerdo de la imagen del bosque totalmente calcinado, animales muertos, todo el pueblo llorando e intentar entender lo que pasaba. Esto duró años, pero mi imagen es verlo todo en blanco y negro. Una imagen que ha perdido el verde, que ha perdido la vida, y que cuando tenía 11 años pues pensaba que se había perdido todo. Cuando ya tengo la mayoría de edad, empiezo a preguntar cómo puedo entrar de bombero voluntario en mi pueblo. Yo cuando los veía pasar era como que se pare el mundo, ¿no? Que este momento lo quiero vivir. Yo quiero estar en esta situación, ¿no? En este camión, porque estos, cuando hay un problema, salen para hacer lo que saben hacer y ayudar a la gente. Ya una vez como bombero voluntario, esto sigue su camino, y tengo la suerte, cuando finalizo los estudios universitarios, de trabajar dentro del propio cuerpo de bomberos, unas plazas que sacaron, con un grupo especialista que tiene un alto conocimiento de incendios forestales, un prestigio mundial, donde nos damos cuenta de que la extinción es la respuesta, pero que no va a ser la solución final a los problemas que nos estamos enfrentando. Con Pau trabajábamos en el mismo equipo y había una amistad enorme que traspasaba la profesión, traspasaba esta voluntad de ayudar o de servir en el campo de los incendios forestales, y éramos amigos íntimos que nos compartíamos confianzas, secretos y sueños. Trabajábamos en este proyecto europeo que se llamaba Fire Paradox, y nos permitió este proyecto conocer distintos dispositivos a nivel europeo, conocer también distintos grupos de investigación, y con él y otras personas veíamos que necesitábamos, después de este proyecto, crear algo para dar continuidad a esa semilla. Él fue destinado al incendio de Horta de Sant Joan en julio de 2009. Hubo una situación difícil de gestionar, donde murieron otros compañeros, y Pau murió en este incendio también. Después de este accidente nos dimos cuenta que esta idea era totalmente necesaria, y que era una buena oportunidad también para recordarle no solo a él, sino a las personas que murieron en aquel incendio, pero todas las personas que han muerto en nuestro país intentando apagar los incendios forestales. La Fundación Pau Costa es una herramienta, una plataforma que conecta conocimiento muy distinto de distintos campos de la investigación, del mundo operativo, de la sociedad, de las empresas, y busca soluciones a corto, medio y largo plazo. Y estamos realizando acciones para hacer un cambio cultural que nos permita a largo plazo que la sociedad que vive en zonas de alto riesgo de incendio forestal tenga mejores herramientas para protegerse de estos incendios. Son otras culturas, como la japonesa, tienen unas acciones cuando hay un terremoto que todo el mundo hace lo mismo. Aquí, cuando hay un fuego, cada uno sale por su cuenta. A nivel de prevención, diseñamos programas innovadores como Rebaños del Fuego, para que la prevención no sea solo una inversión de la administración que cada 5 años se tiene que renovar, sino para crear estructuras económicas en el medio rural. Y a nivel social queremos crear esta nueva cultura del fuego, y lo hacemos trabajando en las urbanizaciones, en zonas de alto riesgo, con los vecinos, a través de programas que hacemos también con otras entidades como el Firewise, que sería como fuego sabio, saber entender el fuego. Hemos creado unos productos didácticos para los maestros en las escuelas, para que pueda desarrollar un programa que piense en la autoprotección, en la concienciación ante este riesgo, y no solo piense que la solución va a ser que los bomberos van a llegar a salvarme, porque esto hemos visto que no podrá pasar, y sí que hemos visto que la sociedad puede ser la primera solución para estos incendios. A día de hoy tenemos una visión del fuego malo, porque es el fuego que mata personas, que quema casas, pero el fuego toda la vida ha sido una manera de sanear, de curar el monte, de vacunarlo. Hemos perdido esta capacidad de utilizar el fuego a nuestro favor, a protegernos del fuego. Los incendios han aparecido hace
pocos años, 20, 30 años, con unos cambios muy lentos en el paisaje. Y en el momento que este escenario pasa de ser un mosaico agrícola, ganadero, y pasa a ser toda una capa uniforme, cuando hay fuego, que lo ha habido siempre, pero cuando aparece en estas condiciones, en este escenario, se desarrolla un gran incendio forestal. Si esta España no estuviera vaciada, habría igualmente incendios, pero en lugar de tener incendios de categoría top, tendríamos incendios como tenían nuestros abuelos, de categoría más baja, que no serían un gran riesgo para la población y con los recursos clásicos de extinción, incluso los propios paisanos, podríamos controlarlos y no serían esos grandes incendios que vemos en verano. Hemos tenido la capacidad en estos años de movilizar una red de miembros activos de más de 200 personas, también una comunidad global de más de 4.000 personas de todo el mundo que están aportando ideas a nuestra fundación. Y a nivel, por ejemplo, de escuelas, una cosa que nos llena de orgullo es que ya han pasado más de 4.000 alumnos por nuestro programa formativo y que sabemos que ahora, con esta nueva serie de dibujos animados que hemos creado, pues esta cifra va a aumentar. Puede hacer que los niños, que serán los adultos del futuro, van a ser el cambio final que estamos buscando. Desde la Fundación sabemos que estamos preparados para liderar este cambio.